tenemos dos procedimientos, que es arrepentimiento y bautizarnos. Cuando hay un corazón arrepentido, por ende, empieza un arrepentimiento y luego empieza el bautismo por obediencia. Cuando estamos arrepentidos y queremos dejar el mundo, queremos dejar la carne, empieza ese arrepentimiento y empezamos a trabajar día a día por dejar los vicios, por dejar la tentación, por dejar las cosas que le gustan al cuerpo, y empieza a vivir esa pasión espiritual. Y empezamos a vivir en el Espíritu. Y ¿sabe qué? Ahí es cuando por obediencia nosotros decimos empezar de nuevo y decidimos bautizarnos en el poderoso nombre de Jesucristo, como lo dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero primero dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Quiero que vayamos, hermanos. Yo elegí una cita base muy conocida por todos ustedes, 2 Corintios 5:17. Vamos a la segunda carta que Pablo escribió al pueblo de Corinto. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Eso es una cita base que yo sé que usted va a empezar a entender el fondo de este mensaje que hoy Dios quiere hablar en su vida. Según de los Corintios 5:17, cuando lo tenga me va a decir un fuerte amén o un fuerte gloria a Dios. Es un texto que usted ya se sabe, que quizá en las campañas lo ha escuchado. Es una cita base que nosotros vamos a comprender lo que Dios quiere hablar en esta noche. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Dice, en el nombre de Jesús, lo decimos todos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, de modo que si ya estás en Cristo, eres nuevo. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? Empezar de nuevo. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Miren lo que hizo: adulteró, fornicó, se emborrachó, se fumó unos cigarros de marihuana. Lo que usted haya hecho en su vida, mire, cuando venimos a Cristo, Dios dice, se acabó. Aquí vas a empezar de nuevo. Conmigo no pasa el rencor, conmigo no entra el odio, conmigo no entran los recuerdos. El diablo es el único miserable que se encarga de recordarte en qué fallaste. Es el único que se encarga de atormentarte y decirte, tú fallaste en esto, tú fallaste en aquello. Es el único encargado de recordarte. Pero Dios te dice, de modo que si estás en mí, si ya vives en mí, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y a su nombre, y a su nombre. Los muchachos cantaban un canto que les pedí que tocaran. Soy nueva criatura. Dice, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Y lo dice, todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy, libre del pecado. Y me gusta esta parte que dice, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre. Y luego aquí, fíjate esta frase, libre para dar mi vida. ¿A quién? Al que me salvó. Acuérdese de esto, libre para dar mi vida al que me salvó. Por ahí vamos agarrando el hilito del mensaje. Hace unos 7, 8 años llegó a mi vida un amigo en el grupo de jóvenes que pertenecíamos, y me decía mi amigo Harry, dice, ¿cómo le hacen ustedes para vivir en santidad? Él me preguntaba así. Dice, yo no puedo vivir en santidad, anhelo vivir en santidad, le pido a Dios vivir en santidad, pero yo no puedo. Y él me decía en confianza, al cabo no estoy diciendo su nombre, me decía, Harry, yo no puedo dejar la pornografía ni el cigarro. Dice, el lunes caigo, dice, le pido perdón a Dios con lágrimas, Señor, perdóname. Dice, el martes me levanto con mucho entusiasmo, el miércoles me levanto con energía, dice, pero el jueves estoy en la computadora haciendo un trabajo, dice, de pronto, dice, me da la tentación y digo, no lo voy a hacer, no quiero pecar. Dice, cuando menos espera, dice, ya caí,
estoy viendo pornografía. Dice, ¿cómo le hacen? Dice, yo quiero ser como ustedes. Le digo, hermano, todos tenemos tentaciones, todo el mundo tenemos tentaciones. Y aquí hay algo muy importante, cómo vencer la tentación. Hay gente que dice, yo no puedo dejar la cerveza, yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo dejar a la mujer que no es mi esposa. ¿Cómo le hago? Anhelo. Hay gente que viene a la iglesia y anhela dejar el pecado, pero no puede. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo le hacen ustedes? Y es algo muy difícil, porque vivimos en la carne, hermanos. Vivimos en la carne. Pero ahorita vamos a darnos cuenta qué es lo que pide Dios de nosotros. La semana pasada compartimos el tema que se llama anemia espiritual. Cuando hay una anemia espiritual es porque no estamos vitaminándonos en lo que Dios pide de nosotros. No estamos con esa vitamina que Dios está exigiendo, que Dios está pidiendo, que es una comunión con Dios, una relación con Dios de de madrugada, y empieza esa vitamina y empieza a fortalecerte el cuerpo. Pero ¿cómo vencerlo? Si tú clamas a Dios, si tú vienes a la iglesia y dices, no puedo dejar el pecado, no puedo dejar la tentación. ¿Sabe qué? Esto es un proceso. No se sienta mal, no se sienta mal si usted dice, yo ya estoy en la iglesia, pero no se sienta mal. Algunos de ustedes, mire, todos empezamos a venir a una iglesia por alguna invitación. ¿Alguna vez alguien te dijo, te invito a la iglesia? ¿Alguien te dijo alguna vez, vamos a la campaña, se va a poner con ganas? Vamos al servicio, se va a poner bien bueno. Mira, Dios te va a sanar, mira, Dios va a rescatar a tu hijo, mira, Dios va a bendecir tu matrimonio. Vamos a la iglesia. Y mire, cuando recibimos el primer mensaje que nos llegó al corazón, nos emocionamos, vibramos sin conocer a Dios. Ese mensaje que estaba dando aquel siervo de Dios, el evangelista, el que haya sido, en aquel tiempo que haya sido, ese mensaje que estaba dando cambió tu vida. Y todos recibimos una hermosa pregunta que nos dijeron, a lo mejor se va a acordar lo que le dijeron, hermanos o amigos que vienen por primera vez, ¿hay alguno que desea aceptar a Cristo en su corazón? ¿Se acuerdan? Ese hermoso momento de aquel encuentro con Dios, esa maravillosa pregunta que dice, alguien de aquí que venga por primera, segunda, tercera vez, desea aceptar a Dios o a Cristo en su corazón. Y a lo mejor tú fuiste uno de los que dijo, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, yo quiero aceptarlo. El error aquí no es por parte de usted. En los años antiguos o en los años de antes, que todavía yo me acuerdo, antes hacían la historia de eunuco, los hermanos hacían una campaña, y sabe que el pastor, el evangelista decía, ¿alguien desea aceptar aquí a Cristo en su corazón? Sí, y ahí va un montón de gente y aceptaban a Cristo en su corazón. Y saben que esa misma gente eran bautizados el mismo día que aceptaban a Cristo en su corazón. Y se quedó la idea errónea o la idea fallida de que aceptar a Cristo en su corazón era bautizarse de inmediato. Acuérdense aquella historia del eunuco que iba en su vehículo, en su carruaje, iba leyendo la palabra de Dios, y dice que aquí Dios le habla a Felipe y le dice, Felipe, en aquel carruaje va alguien, un eunuco leyendo mi palabra, dice, pero no entiende lo que va leyendo. Dice, ve y para ese carruaje. Dice, y explícale, háblale de mí. Y dice que se subió Felipe con el eunuco y se fueron. Y dice que en el tiempo, dice que yo me imagino, todos deducimos que iban hablando del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y dice que se detuvieron el carruaje. Y dice que el eunuco le dijo, ya entendí lo que yo estaba leyendo. No lo entendía, yo no entendía lo que estaba leyendo. Dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice que se bajaron y dice que lo bautizó en el nombre de Jesucristo. El eunuco siguió su camino y Felipe siguió su camino. Mire, este era un caso circunstancial. El eunuco era el que ahorita venía aquí a esta iglesia, y el eunuco mañana andaba en León, Guanajuato, y luego se iba a Monterrey. Era un evangelista el eunuco, pero no entendía lo que iba leyendo. Pero era un caso circunstancial, y el error de muchos siervos de Dios era de que decían, desea aceptar a Cristo en su corazón. Sí, y lo bautizaban de inmediato.
Es bueno que se bautice cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, pero lleva un procedimiento de primero aceptar a Cristo en su corazón, entender que para llegar a las aguas del bautismo debe de haber un arrepentimiento, y que la vida pasada que llevabas, la vida de pecado que llevabas, tú empiezas a decir: esto no le agrada a Dios, esto me está estorbando la bendición de Dios, esto ya no lo quiero hacer porque a Dios no le agrada. Y empieza un arrepentimiento en tu vida, pero es con el paso del tiempo. Ya aceptaste a Cristo en tu corazón, es el primer paso, apúntelo: aceptar a Cristo en tu corazón. El segundo paso es vivir una vida de arrepentimiento, y esto es cada día llevar una vida de arrepentimiento. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Mire, en Hechos 2:38 nos enseña la palabra de Dios algo muy importante que quiero que ponga mucha atención. Dice que Pedro en el día de Pentecostés se encontraba predicando su primer mensaje a más de 5,000 personas. El primer mensaje de Pedro estaba dando, y dice que la gente lo escuchaba. Dice que eran como 5,000 escuchando a Pedro. Y Pedro, cuando acabó el discurso, ¿sabe qué pasó? La gente entendió. Aquí un dato muy importante: ¿por qué la gente entendió? Si yo le estoy diciendo a alguien menor de edad, a Moisés, si yo le estoy compartiendo este mensaje, a lo mejor Moisés no me va a entender, o a mi bebé cuando nazca no me va a entender. ¿Sabe quién entiende? Quien tiene razón, que ha fallado, quien tiene conocimiento, que ha fallado. Aquí claramente nos enseña la palabra de Dios que el bautismo es para personas que ya están razonando, para personas adultas que ya dicen: yo pequé, yo me arrepiento. Porque le decía a la gente Pedro: ¿y qué hacemos para ser salvos? La gente se quería salvar. Entonces Pedro les dijo: sí, les voy a decir que hagan. Dice, y Pedro les dijo: arrepentíos. Estoy leyendo Hechos 2:38. Arrepentíos, arrepiéntanse. ¿De qué se va a arrepentir un bebé? De nada. Un bebé no tiene pecado. La humanidad como carne, la humanidad es pecaminosa, pero un bebé nace inocente, nace sin mancha, sin pecado. Un bebé no le puede decir: arrepiéntate porque estás bebiendo mala leche, arrepiéntate porque estás llorando. No, un bebé no sabe de pecado. Entonces dice que la gente entendió y le preguntaban: ¿qué podemos, Pedro, hacer para ser salvos? Y él les dijo: arrepiéntanse. Y esa es la vida que nosotros debemos tomar, arrepentirnos día a día. Y aceptamos a Cristo con un mensaje, ya lo aceptamos, ya tenemos a Cristo en nuestra boca, en nuestro corazón, y oramos. Ahora es arrepentirnos. Segundo paso: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, por ahí si me trae alguien el cargador, o si me ayuda Toñito a conectar la laptop. Cuando conocemos por primera vez a Cristo y experimentamos la presencia de Dios, es algo tan maravilloso que deseamos hasta ser bautizados de inmediato, aún sin conocer qué proceso debemos llevar. Y más que un arrepentimiento se inicia con una buena emoción. Con emoción iniciamos el Evangelio, pero se debe trabajar para dejar el pecado y vivir una nueva vida para llegar de verdad al arrepentimiento. Quiero hacer una pregunta, que no me la conteste, pero quiero hacer la pregunta: ¿cómo podemos empezar una vida nueva en Cristo? ¿Cómo podemos, pregúntese usted, cómo podemos empezar una nueva vida en Cristo? Hermanos, el sábado es un día histórico para ustedes. El sábado, miren, yo le compartí al hermano Fernando y a su familia, le digo: hermanos, yo hubiera anhelado que me hubieran equivocado de bautismo, que me hubieran bautizado en un bautismo equivocado. Yo hubiera anhelado, porque solamente hay un bautismo en toda tu vida. No sé cuánto vayas a vivir, 88 años, 90 años, 40, y no sé cuánto vayas a vivir, pero en esas 40 o en la edad que tengas, solamente va a haber un bautismo. Y ¿sabe qué? ¿Cómo podemos empezar de nuevo? ¿Cómo podemos empezar de nuevo o vivir una vida en Cristo? El sábado, hermanos, es un día histórico, es el mejor día de su vida, es la mejor decisión que puedas tomar: llegar a las aguas bautismales, morir al pecado y nacer de nuevo.
El sábado, hermanos, si Dios nos presta la vida y llegamos al día sábado, todos los que se van a bautizar en el nombre de Jesucristo, va a marcar tu historia. Va a marcar tu historia, hermanos. Estamos diciéndole a Satanás, ¿sabes qué? Tengo 19 años. ¿Cuántos años tienes tú? 16. Tengo 16 años. ¿Sabes qué, Satanás? Ya te di rienda a los 16 años. Ahora le toca dar a mi Cristo. Me muero en pecado y ¿sabes qué? Resucito. Nacer de nuevo. Vas a nacer de nuevo. Es un día histórico que vamos a empezar el día sábado. Hermanos, Dios tiene los tiempos perfectos. El tiempo perfecto Dios ya lo tiene marcado en la vida de cada uno. Qué casualidad que empezamos a trabajar en esta iglesia y la mayoría de la parte de la iglesia se va a bautizar en el nombre de Jesucristo. Ya no te perteneces a ti mismo, ahora le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Por eso un niño no se debe de bautizar, porque él no sabe de arrepentimiento. Quiero que vayan conmigo a Juan, el libro de San Juan, capítulo 3, en el versículo 1 hasta el 6. Vamos a Juan, capítulo 3. Hay una historia preciosa que hoy vamos a aprender, lo que vamos a escuchar nuevamente, si ya lo habías escuchado, pero vamos a descifrar lo que quiere decir Jesús a Nicodemo. ¿Ya lo tienen? El libro de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 vamos a leer. Quiero, hermano, si le da sueño, párese, pero no se duerma. Si le anda del baño, ahorita vaya. Vamos a terminar rápido. Pero quiero, hermanos, que nos metamos a la palabra de Dios y entendamos lo que quiere decir Dios en este mensaje. ¿Ya lo tiene? Juan, capítulo 3, del 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ponga atención a esta palabra, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Reino de Dios es otra palabra clave. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el reino de Dios, atención a estas dos palabras, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiero que nacer de nuevo, reino de Dios. La tercera palabra es nacido de la carne y la cuarta palabra es nacido del Espíritu. Nacer de nuevo, reino de Dios, nacido de la carne y nacido del Espíritu. Yo las puse en amarillo, las puse subrayadas en amarillo, porque son 4 palabras con las que vamos a trabajar en esta noche, que yo sé que Dios va a hablar a su vida. Hermano, ¿por qué no podemos dejar la tentación? ¿Por qué no podemos dejar el pecado? Ahorita usted va a ver qué hacer y cómo atacar a aquel miserable que no nos deja en paz, que no quiere que tengamos una comunión con Dios. 4 puntos clave. El número 1 es la carne. Hermanos, hay una fecha que no se olvida y es el día. Hoy le pedí a Belén, le dije: Belén, ¿me ayudas a apuntar las fechas de los cumpleaños de los hermanos? A Belén, que ella es la que está trabajando como del secretario. Me dice: sí, ahorita se las apunto. Entonces hay una fecha muy importante para nosotros en su vida propia, que es su cumpleaños. Es una fecha que no se le olvida. Yo, por ejemplo, yo cumplo años el 2 de noviembre, Día de Muertos. Bueno, para la gente, yo soy del 2 de noviembre y esa es una fecha que a mí no se me va a olvidar, porque esa es la fecha que yo nací, que mi mamá me dijo: pues naciste el 2 de noviembre. El hermano Fernando, ¿de qué fecha es, hermano? 5 de junio. No decimos de qué año. Hermana Erika, 7 de mayo. Fíjate, le pedí a Belén porque cada mes queremos hacer una convivencia de todos los cumpleaños del mes. Mi hermano Gabriel, su fecha de cumpleaños 26 de septiembre. 27, en un mes estamos aquí haciendo una carnita asada.
una fecha. Mire, hermano, cuando la Biblia habla que cuando nacemos de la carne, está hablando de las cosas terrenales, de nuestra vida física. Cuando tú naces en la carne, es cuando tú naces físicamente. Y esa fecha no se olvida. Todos tenemos una fecha de nacimiento como naturaleza humana. La naturaleza humana, hermanos, si nosotros no venimos a Dios, esa naturaleza humana nos va a llevar al pecado. Si no conocemos de Dios, porque la humanidad, desde la caída de Adán y Eva, nosotros ya veníamos con pecado. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros ya odiamos si nos hacen algo, y tenemos frases, ¿sabe qué? Como carne, que si no tuviéramos a Cristo las ejecutamos. Tenemos frases como el que decimos: el que me la hace, me la paga. Y si alguien nos dice de cosas, dice: ay, que se metió conmigo, si se mete con mi hijo, se mete conmigo. Y empezamos a vivir una vida en la carne. Esta es es una naturalidad humana que nosotros ya veníamos así como humanos. Pero esto es algo muy aparte de lo espiritual. Hay que saber aprender, hay que apartar lo humano de lo espiritual. Ojo, no quiero que se pierda en la línea en la que vamos. Dice: todos tenemos una fecha de nacimiento como naturaleza humana, pero eso no determina nuestra fecha de nacimiento espiritual. Hay dos fechas que nunca se van a olvidar de tu vida, que es tu nacimiento en tu vida física, cuando naciste, y tu nacimiento de tu vida espiritual. Ahorita vamos para allá. Abra su Biblia en Gálatas 5:12. Yo la voy a leer en una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos, pero usted la va a leer con sus ojos, y para que cheque la diferencia, la va a leer en Reina Valera, que es la Biblia más tradicional que usamos. Gálatas 5:16. Quiero decir algo con mucho respeto, pero con mucha autoridad, bajo la palabra de Dios. Alerta si se identifica usted con un fruto de la carne. Si cuando yo esté leyendo, usted identifica que usted piensa, Dios está viendo su vida, y Dios sabe lo que usted está pensando. Si usted se identifica con un fruto de la carne, ahorita vamos para allá, Gálatas 5:16. Yo lo voy a leer en mi versión, Palabra de Dios para Todos. Dice Gálatas 5:16: el espíritu contra la carne. Dice: por eso les doy este consejo: dejen que el espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Lo que estamos hablando de la naturaleza humana. Dice el 17: nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son, ojo aquí, hermanos, usted interprete la Biblia, identifique y alerta si hay algo aquí que usted está viviendo, o yo mismo que estoy viviendo. Dice que los deseos de la carne son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas más parecidas. Ya les advertí contra eso, y ahora les vuelvo a decir lo mismo: que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Ahora miren, si usted identifica que hay fruto de la carne, entonces no ha nacido de nuevo. Porque él le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Cuando nosotros tenemos los frutos de la carne, el odio, la envidia, la borrachera, maldiciones, rencores, mala palabrería, hermano, que estamos viviendo bajo la carne.
¿Qué significa? No lo digo yo, lo dice la Biblia. No hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo. Algo muy importante. Si nosotros queremos estar con nuestro Padre Celestial, necesitamos cumplir este mandato que Dios le dijo a Nicodemo. Si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Hermanos, es algo tan importante que yo quiero que se lo grabe en su corazón, en su mente. Si no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Si usted identificó que hay una cosa solamente de lo que menciona de los frutos de la carne, si hay una cosa, necesitamos empezar a trabajar. No es de juzgarnos el uno al otro, no es de que ya estoy con un pecado, con un fruto de la carne y me voy al infierno. No, necesitamos trabajar. Acuérdese que Dios nos dio no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, y quiero que lo diga usted, y de dominio propio. Si nosotros estamos dominando y si tenemos ese espíritu de dominio propio, ¿sabes qué? Si tenías un carácter, un mal carácter fuerte, ¿sabes qué? El fruto del espíritu, el fruto del dominio, te va a hacer controlarlo. Si tú eras de los que veía pornografía, si tú dominas y tienes el espíritu de Dios que nos dio dominio propio, tú estás representando que tienes el espíritu de Dios y que has nacido de nuevo. No todo está perdido. Dios nos da una clave para nosotros poder enfrentar este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no vivimos, no nos vamos a quedar en el mundo. Vivimos bajo tentaciones, pero ¿sabes qué? Dios ya venció las tentaciones y Él nos da una serie de indicaciones para poder nosotros vencer al devorador, al diablo en tu vida. Porque hay tanto pleito en el matrimonio, porque hay tantas envidias, porque hay tanto odio, porque hay tantos malos pensamientos, porque hay tantas cosas que a Dios no le agradan. Es que no hemos nacido de nuevo, no hemos comprendido el evangelio. Fíjese, ya vimos un punto, la carne. Cuando nosotros nacimos, tu fecha de nacimiento, compáralo con esto. Segunda de Timoteo 1:7, no lo lean y lo busquen. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le digo la cita por si usted está apuntando, para que usted la lea en su casa. Segunda de Timoteo 1:7. Nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, si ya nacimos de nuevo, lo que vamos a presentar nosotros en nuestra vida es que tenemos dominio propio. ¿Hay tentaciones? Sí. Lo importante es que tenemos el Espíritu de Dios. Nacimos en el Espíritu. Por ende, por consecuencia, yo venzo mi tentación. Tengo tentación de alcohol, pero tengo el Espíritu de Dios. Venzo la tentación. Tengo tentación de ver mi celular hasta las 2, 3, 4 de la mañana, pero como ya tengo el Espíritu de Dios, yo tengo dominio propio. Dice la Biblia que ni los cobardes heredarán el reino de los cielos. Y dice aquí en 2 de Timoteo, dice que Dios no nos está dando un espíritu de cobardía. Cuando nosotros caemos en tentación o en pecado, estamos demostrando un espíritu de cobardía. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu, sino nos ha dado un espíritu de dominio propio. Ya vimos carne y ya vimos nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el espíritu de dominio propio. Ahora vamos a un punto muy importante, el espíritu. Tu segunda fecha de cumpleaños, tu segunda fecha de nacimiento. Ojo aquí lo que voy a decir. El espíritu, cuando naces en el espíritu, es tu famosa Navidad. Mucha gente dice: hermano, la Navidad es pecado. Hermano, ¿verdad que no es cierto lo de la Navidad? Hermano, le voy a decir algo. La Biblia es clara. La Biblia nunca menciona cuándo nació el Mesías. Nunca menciona la Biblia. Hay algunos teólogos, investigadores que más o menos se acercan a la fecha y dicen que fue por el mes de marzo, abril, pero nunca dice una fecha concreta. ¿Cuándo dice la gente, el mundo, que nació Jesús? El 24 de diciembre. Y todos andamos en la calle: ¡Feliz Navidad! Y hasta también en la radio cuando estaban otra: ¡Feliz Navidad! No pasa nada. Están declarando algo bueno. Feliz Navidad es el nacimiento de Jesús.
Ahora, cuando nosotros nacimos en el Espíritu, es tu segundo nacimiento, es una fecha que jamás se te va a olvidar. Han venido a nosotros tantos hermanos y le preguntamos, hermano, ¿en qué nombre se bautizó? Pues no sé, yo me bauticé, pero ¿en qué nombre? No me acuerdo, brother. Y pastores, hace poco, pastor Isaí, mi hermano y yo estábamos con unos pastores que vinieron aquí y les estábamos hablando del nombre de Jesucristo. Les dijimos, ¿en qué te bautizaste? Les decían, pues es que no sé en qué me bauticé. Hermano, el bautismo es tan importante porque es tu nacimiento de espíritu. Es una fecha que jamás se te va a olvidar. Mi Navidad fue el 17 de diciembre del 2006 a las 7:40 de la noche. Yo nací de nuevo, le entregué mi vida a Cristo. Esa es mi Navidad. ¿Cuándo fue tu Navidad, mamá? 26 de junio de 1983. Ella nació de espíritu. No, hermano, nunca se le olvide su fecha que nació de nuevo. Hermano Pepe, ¿cuándo nació de nuevo? El 2 de junio. No, de julio. 2 de julio. Sí, el 2 de julio del 69. El 2 de julio del 69. Ya se le olvidó cuándo fue. Digo, ¿cómo fue? ¿Verdad que no? Yo creo que lo tienen tan marcado. Hermano, es una fecha tan importante, su nacimiento. Cuando usted está naciendo de espíritu. ¿Sabe que cuando naces de espíritu le estás entregando tu vida a Cristo? Ya no te perteneces, ya no le perteneces al mundo. Tu carne ya no le pertenece. Ahora tú le dices, Señor, ya nací de nuevo. De cierto te digo que si no nacieres de agua y espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Si yo les pregunto ahora, en la cuarta clave, el reino de Dios, yo les pregunto, hermanos, ¿qué es el reino de Dios? Lo primero que a usted se le va a venir a la mente es el cielo, ¿verdad? Si yo le digo, hermana Imelda, no me conteste, pero si le digo, hermana Imelda, ¿qué es el reino de Dios? Usted de inmediato se nos va a venir a la mente los cielos. No puedes entrar en el reino de Dios. Vamos a descubrir hoy qué es el reino de Dios. Antes, el Espíritu, segunda fecha de nacimiento, es esto, Navidad. Cuando Jesús nació en tu vida. Quédeselo bien claro. Ustedes, el sábado es día 29 de agosto. Ahí va a ser tu segundo nacimiento de Espíritu. Y que incluso es más importante que el primer nacimiento. Cuando naces de nuevo en Espíritu, tu segunda fecha de cumpleaños o tu segunda fecha de nacimiento, esa es tu Navidad. Gálatas 5:22, ahí mismo, vamos a irnos al 22. Cuando ya nacimos de espíritu, viene lo contrario a los frutos de la carne. ¿Ya lo tienen? Ahí estamos en el mismo libro. Ahorita vimos los frutos de la carne. Ahora vamos a leer cuando nacimos de nuevo. Pero de nuevo, no solamente que nos remojamos, nos bautizamos, ya me remojé, pero sigo haciendo lo mismo. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es acá adentro, es en la mente, decirle, Señor, aunque tengo tentación, yo quiero vivir los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el Espíritu, ¿qué dice? Produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo estoy leyendo en una versión que me encanta, dice, no existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todo lo que pertenecen a Cristo han crucificado, fíjense lo que dijimos, su naturaleza carnal, con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos, ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Estoy leyendo Gálatas 5:22 y lo que dice aquí es lo mismo que dice en su Biblia, pero en otra versión. No causemos pleitos. Cuando nacemos de nuevo, pero mire, de corazón y de mente, cuando tenemos ese nacimiento que Dios dice del Espíritu, los frutos del Espíritu se notan. La semana pasada yo decía, una persona anémica que tiene anemia física, se nota en sus ojos, se nota en su cara, se nota porque no corre,
solamente quiere estar dormida porque tiene anemia, le falta hierro en la sangre. Y una persona anémica espiritual se nota, se enoja de todo, reclama de todo. Una persona con anemia espiritual no le gusta orar. Una persona con anemia espiritual no le gusta venir entre semana a los cultos. Una persona con anemia espiritual no ora antes de dormir. Una persona con anemia espiritual, con frutos de la carne, no ora para agradecer a Dios. Una persona que se levanta y tiene los frutos de la carne, ¿sabes qué? No ora para agradecer a Dios por un nuevo día, se le olvida. Son los frutos de la carne. Pero buenas noticias, que hoy Dios te dice, ¿qué te dice, Toñito? ¿Cómo se llama el título? Empezar de nuevo. Y Dios te dice, vamos a empezar de nuevo. Esa es la buena noticia, que Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana tenemos una misericordia. Ya me caí hoy, mañana tengo una misericordia nueva. Ayer fallé, hoy tengo una misericordia nueva. Ese es Dios. Dios es grande. Es la misericordia que hoy todavía tenemos, la misericordia que nos alcanza y nos dice, te perdono, hijo mío, me fallaste, te perdono. Te perdono. ¿Sabes qué? Un día se va a acabar la misericordia, porque hoy Dios está como nuestro abogado. Él aboga por tus errores, Él aboga por tus errores, por mis errores. Dios dice, ¿sabes qué? Fallaste, pero tengo una misericordia. Él es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y viene la propiciación no solamente por mis pecados, sino los de por todo el mundo. Él es nuestro abogado de abogados. Esa es la misericordia de Dios. Pero un día la misericordia de Dios se va a terminar y te va a decir, Dios, ya se acabó tu misericordia. Ahora no vengo como abogado, vengo como juez justo. ¿Viviste los frutos de la carne o viviste los frutos del Espíritu? ¿Qué es el reino de Dios? Ahorita les preguntaba. La respuesta correcta, para no hacerle tantas interrogantes, tantas preguntas: ¿cuál es el reino de Dios? Porque dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Por qué dirá, primeramente busca el reino de Dios? ¿Es más importante el reino que Dios? No. Dice otro allí en Lucas 17:20, unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Él les dijo, el reino de Dios no vendrá de forma visible. En realidad, Dios ya existe entre nosotros. ¿Sabes qué es el reino de Dios? Jesús en tu vida diaria. Ese es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita que leíamos, cuando Nicodemo le decía a Jesús, que era un principal, era un hombre importante, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver a Jesús. Si no naces de nuevo, por eso te enojas tanto. Por eso la tentación no se termina. Por eso te sigue tocando el alcohol. No digo que ustedes lo estén predicando para todos en general. No sé, Dios lo sabe. Por eso se sigue antojando el cigarro. Por eso no puedes dejar a la mujer que no es tuya. Por eso no puedes dejar los vicios, no sé, el Facebook. También el Facebook es un vicio y vale lo mismo, es el mismo pecado que la cerveza. Porque no ha vivido Jesús en tu corazón. Por eso no ves el reino de Dios. No ves el reino de Dios. Es Jesús en tu vida. Dios Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ojo aquí, no solamente de agua, no solamente que te vayas y te remojes, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba preocupado, le dijo, ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Y voy a nacer de nuevo. Y él le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Ya los vio usted en Gálatas. Investíguelos nuevamente. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Lo que es nacido de la carne es
la naturaleza humana. Eso es de la carne y esto se va a acabar. Esto que usted está viendo aquí solamente es la carne. Esto se queda. Esto se lo van a comer los gusanos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos cosas bien separadas, dos cosas bien importantes. Quiero terminar con una frase. Yo le puse, el reino de Dios es Jesús en tu vida diaria. Si realmente nacimos de nuevo, debemos aceptar vivir bajo la autoridad del Rey. Una frase que nos gustó a mi esposa y a mí, que no la copiamos, estábamos platicando, y les quiero decir, esto es para el Facebook. El reino de Dios no es ir al cielo. Para ir al cielo necesitas vivir en el reino de Dios en esta tierra. Otra vez fíjense lo que dice, para que entienda qué es el reino de Dios. El reino de Dios no es ir al cielo, porque le preguntas a la gente qué es el reino de Dios y nosotros nos imaginamos el reino de Dios, es parte. Pero el reino de Dios no es ir al cielo. Para ir al cielo necesitas vivir el reino de Dios en esta tierra. Necesitas vivir con Jesús en esta tierra, demostrarles el fruto del Espíritu, que es amor, paz, benignidad, gozo, felicidad, mansedumbre, cero pleitos, cero avaricia. Yo voy a terminar ya casi. Le quiero contar una anécdota. Había un hombre que tenía mucho dinero, era millonario, ¿y sabe qué se dedicaba? Peleaba perros. Y al que él apostaba era el perro que ganaba. Y al otro día iba a pelear perros, y un día la novia de este chavo le preguntó, amor, dime el secreto, ¿por qué siempre ganas si los perros se ven igual? Dijo, dime el secreto. Y era como Sansón y Dalila, ¿cuál es el secreto de tu fortaleza? Pues era la cabellera. Y él no le quería decir, le dijo otra vez, amor, ¿cuál es el secreto de que siempre ganas las peleas de perros? Por eso estás adinerado. Dijo, porque yo presento a los perros, dice, y al perro que yo le voy a apostar, lo alimento bastante, le doy mucho de comer. Dice, y el perro que yo quiero que pierda es el perro que yo no alimento por 3 días. Y se ven casi igual, pero al momento de pelear, ¿quién va a ganar? El perro que tiene más alimento. Es el perro que va a ganar. Y yo te lo dejo a tu criterio. ¿Por qué te vence la carne? ¿Qué estás alimentando más? ¿La carne? ¿O qué estás alimentando más? El espíritu. Estás alimentando más la carne, por eso tienes tanta tentación. No oras, no ayunas, no tienes intimidad con Dios, no tienes relación con Dios, no le hablas a la gente de Dios, no sales a predicar de Dios, no sales a repartir folletos, andas de malas, no tienes dominio propio. ¿Qué estás alimentando más, la carne o estás alimentando más el espíritu? El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Pónganse de pie. Le voy a pedir que se pongan.